Noveno día, novena práctica en nuestro itinerario hacia la consagración total a la Virgen María. Vamos a empezar nuestra meditación con las oraciones que nos pide San Luis María, la oración al Espíritu Santo, Jesús que vives en María, y ahora hacemos también nuestras oraciones preparatorias para la meditación. La oración que consiste en que todas nuestras intenciones, operaciones y acciones las dispongamos para la mayor gloria de Dios. Nuestra composición de lugar aquí será mirar cómo la curiosidad malsana hace que el hombre pervierta su corazón, se aleje de Dios, y entonces cómo los seres humanos pueden torcerse, aunque estén en nuestra disposición en el servicio de Jesucristo, el alma se puede desorientar, apartar por inquietudes, por inclinaciones digamos, malas de nuestra conciencia. Como muchas veces los ojos han pervertido el corazón de los hombres. Podríamos poner el caso, por ejemplo, de David, cuando nos cuenta la Sagrada Escritura que salió a otear, dice, desde su balcón y vio a una mujer, Betsabé, bañándose, y esa mirada que no, digamos, que consintió, que no reprimió, lo llevó a él después a cometer una cantidad de pecados gravísimos delante de Yahvé. La petición será pedir conocimiento de Dios y conocimiento del mundo, conocimiento interno del mundo para desterrarlo de mi corazón. Hoy día vamos a seguir con esta cita de la primera carta del apóstol San Juan que ayer habíamos empezado a considerar y que ya habíamos tocado una parte, ¿no? En el mundo lo que hay es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Vamos a ver ahora el tema de la concupiscencia de los ojos. Primer punto acerca de esto. Cuando se habla de la concupiscencia de los ojos, sepan que la concupiscencia es la tendencia, ¿no? Es una tendencia, si bien la antropología cristiana nos dice que en nuestra naturaleza existen de manera sensible dos apetitos, el apetito concupiscible y el apetito irascible, que no son pecados, no son de ninguna manera, son partes, son inclinaciones de nuestra naturaleza, inclinación propia, ¿no? Nuestra naturaleza tiene inclinación, por ejemplo, ¿no? A la conservación del ser, a la conservación de la especie, porque somos animales racionales. Y después la inclinación de la ira, que no es tampoco pecado, porque muchas veces tenemos que utilizar la ira para poder tener, digamos, esa fortaleza, esa perseverancia, esa constancia en determinadas cosas. Todas buscan el bien, pero el tema es cuando el hombre de manera inmoderada, de manera desordenada, utiliza la ira o utiliza la concupiscencia. Entonces, cuando se habla de la concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, se habla de esa tendencia inmoderada, de esa tendencia desordenada, ya sea en el caso de lo que vimos ayer, de la carne y ahora de la vista. Bien, ¿a qué nos referimos entonces? Primer puntito. La concupiscencia de los ojos, dirá, por ejemplo, San Agustín, se refiere a aquella mala inclinación y pecado que cometemos a partir de lo que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, los ojos nos llevan a la captación de las cosas, de los colores y de las formas, pero nuestra mirada puede dejar de ser buena y honesta para pasar a ser una mirada desordenada. Si nosotros, por ejemplo, entramos en determinadas malas acciones, como por ejemplo la curiosidad. La curiosidad es un pecado que es el querer conocer lo que no debo de conocer, lo que no tengo ninguna razón por conocer. Por ejemplo, la vida del prójimo. La vida del prójimo no tenemos por qué conocerla, o sea, no nos da ni más vida eterna ni menos, no nos hace más caritativos o menos. Hay determinadas cosas que queremos conocer, como el caso, por ejemplo, de ciertas cosas, por ejemplo, en el caso de los niños, y que ahora están muy perturbadas porque les están degenerando su crecimiento al darles esas instrucciones, ¿no? Como por ejemplo esa mala instrucción de sexualidad que se da hoy día en los niñitos, que les quieren hacer explorar su sexualidad a niños pequeñitos para que puedan verse y entenderse si son varones o mujeres o si son de género fluido o tantas cosas que hoy día lo están diciendo a los niños y lo están pervirtiendo. Y entonces, ¿con qué los agarran a los niños? Con la curiosidad. Esa curiosidad que es ese saber inmoderado, deseo de contactar con cosas que no me corresponden a mí saber ni tampoco manejar. Esta curiosidad malsana, por ejemplo, lleva al hombre a querer entrar en un tipo de conocimiento de cosas misteriosas, oscuras, de artes oscuras, y por eso entonces muchos por la curiosidad se meten en magia, en ocultismo, en esoterismo, en espiritismos, quieren tener una apertura y un dominio sobre la naturaleza que no se tiene. Entonces, estas malas artes, esta falsa religión,
parte justamente en muchos casos de ese oscurantismo que viene a partir de la curiosidad de querer conocer cosas oscuras. Dios nos ha dado luz y los misterios de Dios son fantásticos, son increíbles, son demasiado grandes como para que nos baste la vida para conocerlos y sin embargo andamos metiéndonos en misterios oscuros. Y entonces la concupiscencia de los ojos es eso, es querer poseer, poseer lo que vemos y querer conocer, como en el caso del pecado original. Cuando el demonio tienta a Eva, le dice, sabe Dios que si ustedes comen de este árbol van a conocer como Dios. El afán de querer conocer, la curiosidad de querer conocer como Dios, de querer ser como Dios. Ese es un pecado muy sutil y es un pecado continuo en el ser humano, porque somos limitados por nuestra naturaleza, porque somos pequeños. Y a veces nosotros queremos ser más grandes de lo que somos de manera inmoderada. Dios nos va a dar la eternidad, vamos a ser eternos porque vamos a participar de Dios, pero tenemos que ser humildes. Y a veces esa concupiscencia de los ojos, esa inclinación inmoderada a querer conocer, ¿no? Y entonces, a ver, por un lado, como decíamos, ese tema del conocimiento del oscuro. Después, por otro lado, el conocimiento inmoderado que nos lleva a ser amantes de los chismes, de la murmuración. En ese sentido, por ejemplo, hacer mucho daño al prójimo cuando solamente lo conocemos por lo que dicen, por el que dirán. Y entonces ya ponemos etiquetas a los demás por el que dirán de la gente. Este es bueno, este es malo, este es así, este es así, sin conocerlo. Ya aquí tenemos prejuicios, inclusive no solamente en eso, sino en la misma religión. ¿Cuántas veces esa mala disposición hace que muchos jóvenes se impidan, ¿no?, por ese prejuicio de acercarse a Cristo? Muy bien, el primer punto entonces, miren cuánto podemos decir acá del tema de la concupiscencia de los ojos. Segundo, la concupiscencia de los ojos también nos lleva a pensar, ¿no?, del deseo de poseer cosas, poseer también personas. Pero ahora me refiero, porque también esto es un tema bastante interesante, ¿no? Pero poseer cosas, poseer tierras, propiedades, dinero, todo lo que aparezca bajo nuestros ojos. Esa es la concupiscencia de los ojos, el mundo material. El mundo material que está muchas veces como tentándonos en el sentido de que hay una inclinación continua de querer estar, de querer tener. Cuando uno va, miren ustedes cómo se maneja hoy día esta mentalidad de mercado, presentarnos las cosas para que tengamos nosotros la codicia de poseerlas. Entonces aparecen esas modas, ¿no?, de ir a los grandes centros comerciales y de llevarse toda la cosa que uno pueda, ¿no?, con bolsas inmensas, ¿no? Esas películas o esas imágenes o propagandas de las chicas que van a esas tiendas de zapatos o de ropa o de perfumes o cosas así y se van llenas de esas cosas que son carísimas, ¿no? En un afán inmoderado, en ese tipo de vida que se genera necesidades, en donde uno va a comprar un producto pero le venden dos al precio de uno, dicen, ¿no? Pero a mí no me hace falta dos, a mí me hace falta uno. Y sin embargo, toda esta manera de la industria y del mercado que quieren a uno llevarlo de las narices, ¿no?, a sencillamente querer poseer y poseer lo que ve. Eso es concupiscencia de los ojos. Y uno cree que es feliz con los bienes materiales, que es feliz poseyendo, ¿no? Teniendo esto otro, buscando aquí, buscando allá. Eso me da la felicidad y eso no da la felicidad. Una felicidad totalmente aparente. Si yo tuviera dinero, si yo tuviera tal cosa y se fantasea, ¿no? No se vive la realidad. Yo vivo esta realidad penosa, esta penuria, ¿no?, de vida que llevo, de pobreza, de indigencia. Si yo tuviera, si a mí me dieran la posibilidad, ¿no? Si me ganara la lotería, ¿cuánto podría hacer por los pobres? Nunca haces nada por los pobres, pero quisieras tener la lotería para hacerles bien a los pobres. Si nunca haces nada ahora, ¿qué vas a hacer cuando tengas dinero y ya tengas la codicia, y ya tengas la angurria ya en tu corazón con tantos bienes? ¿Harías bien a los pobres? Hay que empezar desde ahora. Por eso, el desprendimiento del corazón es una marca clara que nos rompe, destruye esta concupiscencia de los ojos. Tercer y último puntito. La concupiscencia de los ojos atrae al alma al pecado. Primero, al olvido de Dios, porque uno está interesado no por Dios, sino por las cosas de Dios. Decía Jesucristo, no buscad el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. Pero nosotros no andamos buscando el reino de Dios y su justicia, sino solamente la añadidura. Y hay hombres que buscan todo el tiempo la añadidura. La añadidura nos la da Dios. Si nosotros lo buscamos a Él, Dios nos las da. A ver, mirar nuestro corazón. ¿Cuánto deseo hay de apego por cosas? Me acuerdo en un caso, una persona mayor, codiciosa, estaba muy enferma, ¿no? Y veía que se le terminaba la vida.
pero no entraba en razón, no se ponía en paz con Dios, buscaba solamente que sus cosas estén con él y preguntaba, ¿no? Y mi tal cosa, ¿no te has llevado tal otra? Y no me estás robando, le decía a su pariente, no te estás llevando mis cosas, preocupada de eso, en vez de preocuparse del alma, en vez de preocuparse de estar en amistad con Dios. Por eso la muerte, también aquí, este es un claro ejemplo, la muerte manifiesta cómo ha sido la vida de las personas. Si las personas han vivido una vida sujeta y atada a las cosas de la tierra, la muerte no va a ser distinta. Claro, Dios podría hacer un milagro, por supuesto, pero Dios no está obligado a hacer milagros. Porque hay gente que dice, bueno, cuando termine mi vida me convertiré, ahí me confesaré, llamaré al sacerdote para que me dé los santos óleos. Sí, pero si tu vida fue una vida de continuo apego a las cosas de esta tierra, de olvido de Dios, ¿por qué razón el final de tu vida va a ser distinto? ¿Por qué? ¿Por qué quieres exigirle a Dios un milagro que no está obligado Dios de hacer? Ahora es el tiempo propicio, dice la Sagrada Escritura. Ahora es el día de salvación. Entonces, mirar, ¿no? Esta codicia que muchas veces envuelve nuestros corazones y a veces se camufla, la codicia se camufla, ¿no? No, pero es bueno el progreso, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha, ¿no? Decir aquí en el Perú, al menos es una manera de decir, ¿no? Uy, esta persona se paró. ¿Qué quiere decir se paró? O sea, construyó una hegemonía, ¿no? Un patrimonio. No tenía nada y de repente ahora tiene casa, vehículo y cosas y negocios. Se paró. Así decimos en el Perú. Y bueno, puede suceder que Dios dé prosperidad, eso sí, puede pasar. Pero vivir pensando que la prosperidad es la felicidad, eso es el espíritu mundano. Y eso tenemos que atacar. Porque, a ver, ¿prosperó San Francisco de Asís, por ejemplo? ¿Prosperó? Claro que sí, pero la prosperidad de San Francisco de Asís no consistió en tener bienes, más bien consistió en desapegarse de todos los bienes y crecer en santidad. Esa es la auténtica prosperidad, el tener mayor y mejor vida espiritual. En esta película del Señor de los Anillos, cuando se habla de este personaje, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, este personaje que era como una especie de mutante chiquitito, de una especie de nano flaquito, que era el que tenía el anillo, que había tenido el anillo, y que se había perdido por la codicia del anillo, ¿no? Por poseer el tesoro, era su tesoro, ¿no? Pues bien, eso es justamente, ¿ven? Eso es justamente el apegarse, el atarse, el aferrarse a cosas pasajeras, a cosas que no son el tesoro, concupiscencia de los ojos, ¿no? Nos lleva a esa tendencia que esclaviza, que entumece, que nos impide la libertad, que nos hace codiciosos y que nos lleva después inclusive a otras malas artes, como por ejemplo el robo, el quedarse con propiedades, ¿no? La corrupción, las estafas. A nivel nacional, todos en nuestros países, ¿no? Estamos cansados de ver corrupción. ¿En qué consiste la corrupción? En quedarse con el dinero de los más pobres, de utilizar el patrimonio y utilizar, ¿no? Los bienes que son de todos, en el sentido de que los contribuyentes han aportado para el beneficio del país y que se lo lleven para su terreno, para su propia chacra. Ese es el pecado de corrupción. Y para eso, la estafa, la mentira, la apariencia, pues a todos esos pecados nos lleva este deseo, esta concupiscencia de los ojos, ¿no? Darnos cuenta entonces que Dios es el tesoro de nuestra vida. El único tesoro es nuestro Señor. Chesterton decía una frase que a mí siempre me gusta pensarla y decirla y repetirla: ningún rico gozó tanto con su riqueza cuanto San Francisco de Asís, ¿no? Se enamoró y gozó de su pobreza. Ninguno vivió ni gozó tanto de la riqueza como Francisco gozó la pobreza, porque la pobreza era lo que a Francisco lo acercaba al tesoro más grande de todos, que es Dios. Bien, analizar entonces esto ahora, la concupiscencia de los ojos que se ha metido en nuestra vida y que hace que seamos muchas veces codiciosos, avarientos, tacaños, ¿no? O que pongamos nuestra intención, nuestra actitud, nuestras inclinaciones no por las cosas de Dios, sino por las cosas de la tierra. Terminar entonces con un coloquio a nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz. Decía Santo Tomás: ¿quiere ser perfecto? Asume lo que Jesús asumió en la cruz. Una de las cosas que Jesús asumió es la entera pobreza, la desnudez. Que Él entonces nos ayude a despojarnos, ¿no? Despojar el corazón de las ataduras de la concupiscencia de los ojos. Y terminar con la oración del Subtum Presidium,
y también con la oración Ave María Stella. Nos encontramos el día de mañana.